Buenas noches, feliz martes, el último martes de abril. Ya son 4 meses de este año. Em, bueno, espero que estén bien y también espero que estén y estemos animados a seguir en el camino del Señor, en el camino angosto del Señor. Como siempre, vamos a leer Efesios capítulo 3 completito. Hoy voy a leer de la NTV. Así que Efesios 3, todo el capítulo. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló cuando su misterioso plan, sí. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen que la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien. Hemos estado como rebotando en el capítulo 3 y en el capítulo 3 hemos observado varios conceptos y vamos a ir avanzando en el pasaje. Voy a abrir la Reina Valera y vamos a leer un poquito de aquí avanzando en el capítulo 3. Em, y dice, bueno, y una vez más, ¿verdad? Una vez más, aquí dice explícitamente qué es el misterio. A pesar que la palabra misterio se usa bastante, no se nos esconde el misterio, sino que se nos dice exactamente cuál es el misterio. Y una vez más, el versículo 6 dice cuál es el misterio. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era la realidad antes que exploramos al final del capítulo 2?
de que había un pueblo a quien Dios le había dado una promesa y ese pueblo era Israel. Entonces el misterio es de que ese pueblo es más grande y ese pueblo incluye a todos los gentiles. Ahora, antes de seguir, porque vamos a decir gentiles un par de veces más esta noche, la palabra gentil en, en su raíz es etnia, es una etnia, ¿ok? Ahora, aquí se contrapone la etnia con Israel, porque Dios llamó a un pueblo y Dios llamó a una familia y a esa familia Dios las bendijo y dijo que por medio de esa familia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí Pablo dice, y ya hemos visto de que este misterio estaba escondido. Y más adelante dice que estaba escondido desde el principio del mundo, aquí mismo en el capítulo 2, desde los siglos en Dios, en el capítulo, en el versículo 9. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, hay algo claro y hay otra cosa que está escondida. Y lo claro era de que Israel es el pueblo de Dios. Y hay una historia completa de Israel. De hecho, el Antiguo Testamento de alguna manera es la historia de Israel. Y de repente, y aquí viene un poquito de misterio y de fe. Y de repente en el Nuevo Testamento se dice, ¿saben qué? Eso no era toda la historia. La historia es que en esas páginas, en esas historias, en esas personas que están en el Antiguo Testamento hay una verdad. Y esa verdad es una verdad escondida por Dios y hoy ha sido revelada a los apóstoles y profetas que vimos, ¿verdad? La sesión pasada. Y esa verdad es que las etnias, que los gentiles, ¿verdad? Los que no son Israel, son parte del mismo cuerpo, pero por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es una persona. Mil veces hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Quizás de lo más importante que podemos hacer es leer los evangelios para entender quién es Jesús. Y aquí estamos hablando de las conexiones de el antiguo y ahorita el nuevo con Pablo. Y Pablo recibe esto, ¿verdad? Y está un misterio y está revelado ahora. Pero ya tuvimos una sesión sobre el misterio y la palabra revelar y que estaba escondido y que hoy ha sido revelado. Y explorábamos de que Pablo está diciendo, ¿saben qué? O sea, a mí se me dio algo, ¿ok? Se me dio algo, yo no hice nada, sino que yo recibí algo y eso es una revelación y eso es lo que tenemos no solo en Efesios, sino en la Biblia, la revelación de Dios. Y el versículo de hoy sigue en esa línea y disculpen, ¿verdad? Porque como hemos ido medio saltando, repito un poco las ideas. En el versículo 8 seguimos hoy, vamos avanzando y dice, a mí, a mí. Algunos se enfocan en Pablo y dicen, no, es que Pablo era el más importante. ¿Por qué? Bueno, en sus 13 cartas se dice cosas que nadie había dicho y algunos hasta dicen, este es el cristianismo de Pablo. Él es el que lo formó, no fue. Pero bueno, aquí o le crees a esa idea o le crees a lo que dice Pablo. Y dice Pablo a mí. ¿Y qué dice? Versículo 8 que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ok? Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, aquí hay una cosa que yo creo que, que los que no hemos escuchado esto por primera vez, yo pienso que viene una idea y ataca, o sea, y se quiere meter a nuestra mente y quiere decir, yo creo que Pablo estaba diciendo eso así como exagerando.
O sea, Pablo sabe que no es el menos de todos los santos, pero lo dice porque pues sí, o sea, si estás escribiendo un libro, no vas a poner en el libro, el que escribe este libro es el mejor autor. Esa es la idea que se nos mete. Pero el gran problema de eso es que estaríamos leyendo a un humano tratando de casi que decir una mentira. Porque si Pablo no creyera que él fuera el más pequeño de los santos, y yo aquí en Efesios leo que Pablo dice, yo soy el más pequeño de los santos, entonces me estaría mintiendo. ¿Me entienden? ¿Ven cómo es la dinámica? O sea que como humanos, cuando nosotros escuchamos a Pablo decir, no, es que yo soy el más pecador, uno siente que él está como exagerando, uno siente que él está haciendo, eh, se me ha ido la palabra, que él está haciendo, está teniendo una actitud de no querer expresar la realidad y que la realidad es que él es muy bueno, que él es un gran apóstol, que él es un gran cristiano, ¿verdad? Pero si leemos la Biblia así, estaríamos aceptando que él está mintiendo cuando dice, soy menos que el más pequeño de los santos. Entonces yo pienso que la forma correcta de ver esto es aceptar que él es el más pequeño de los santos. ¿Por qué? Porque él viene diciendo, no fui yo, yo recibí esta revelación. Y dice, soy el más pequeño de todos los santos. Y dice, eh, me fue dada esta gracia. Regresemos al versículo 7. Leímos el 6 otra vez, ¿verdad? Que era el misterio. Y el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, ¿ok? Que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí vamos a leer otra versión, porque aquí es donde la Reina Valera usa palabras que uno no usa, porque dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Cuando decimos don, pensamos en Don Juan o Don Pedro. Entonces, en otras versiones usa otra palabra. Vamos a ver en la NBI qué palabra usa en el versículo 7, 3:7. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios. Y esa es la palabra. En la Reina Valera, el don significa un regalo, solo que, pues sí, ya no hablamos así como la Reina Valera, hablamos más como la NBI o la NTV. Y, y es un regalo. Entonces, sigo con la dinámica de que Pablo no está mintiendo. Una vez más, cuando una gran persona, un gran empresario, un gran catedrático dice, a mí se me ha dado el regalo de entender estas cosas, casi que captamos que esa persona está siendo bien sutil y no piensa que es un regalo así como que se lo dieron, sino que se esforzó, estudió, sacó su maestría, ¿verdad? Se lo merece. Pero Pablo no, él dice, este me lo dio. Y esto estoy insistiendo un montón porque es vital para entender a Pablo, porque si no, cuando leamos Efesios, Filipenses, Romanos, Corintios, cuando leamos todos, vamos a estar pensando que es Pablo el que me está enseñando a mí. Y no es Pablo, es el Espíritu Santo. ¿Ven esa gran diferencia? O sea, es una gran diferencia. Es una gran diferencia, porque si yo leo algo que está en Romanos y la Biblia es el único lugar donde lo dice, yo tengo dos opciones. O digo, bueno, esto es enseñanza de Pablo. Y la otra opción es, esta es la enseñanza de aquel que le dio el regalo a Pablo. Ven, esa es la gran diferencia. Es un regalo. Ahora, aquí viene el tema de hoy, el regalo. La tarea es el regalo, porque él dice en el 7, por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo.
Vamos a leer otra vez en la Reina Valera, el 7 y el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, perdón, estoy leyendo el 8, 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces aquí dice que es ministro, número uno, ¿verdad? Dice que hay una operación que él hace, ¿verdad? Que es según la operación de su poder. Ya vamos a ver esa frase ahorita. Y después dice que él lo que está haciendo es anunciando. La palabra es evangelizar, evangeliza a los gentiles. Entonces, otra vez, uno puede decir, ah, bueno, Pablo tuvo una gran idea, como cuando un emprendedor, ¿verdad? Tiene una idea, el que se inventó Uber. Ah, no, es una gran idea el que tuvo y entonces esa persona hoy tiene los beneficios y hoy todos nos beneficiamos pero Pablo no está haciendo algo que él desea hacer. Él está haciendo algo por la que fue encomendado. Él es un ministro de eso. Y esa tarea dice que es, final del 7 dice que es según la operación de su poder. Y esa palabra literal significa según las energías de su poder. Pregunta, ¿con qué energías ando haciendo yo lo que hago? Yo sé que cuando hago esa pregunta uno dice, bueno, pero ¿qué no conexión tiene lo que yo hago con lo que hacía Pablo? Yo creo que la conexión es más cercana de lo que uno piensa, porque cuando uno dice, soy cristiano, y por eso el tema es, la tarea es el regalo, porque cuando uno es cristiano, uno recibe un montón de cosas. Pero Pablo aquí, él recibió y empezó a hacer un montón de cosas, pero él reconocía de que no era él, y él reconocía de que era según la operación, según la energía del poder de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo mis cosas con energías que no son del poder de Dios, entonces ahí está el cortocircuito. Y quizás ahí esté la respuesta de algunas preguntas que tenemos. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué no avanzo como yo pienso? ¿Por qué caigo donde caigo? ¿Por qué las cosas son tan con tanto obstáculo? Ahora, estoy haciendo preguntas reflexivas, ¿verdad? O sea, no estoy dando respuesta. Yo no sé si es, digamos, exactamente por esto, pero de repente estamos haciendo cosas y Pablo veía el avance porque él hacía las cosas con las energías del poder de Dios. ¿Con qué energías estoy haciendo yo lo que hago? Y por otro lado, las buenas noticias es que hay una energía que no es de parte nuestra, que la recibimos como Pablo, que no, o sea, no depende de nada de lo que tú puedas hacer, pensar, reconocer, o sea, no depende de ti ni de mí, depende de Dios, que es el dador de las energías, que es el dador de los regalos, que es el que tiene la gracia y el que da de su gracia. Eh, Versículo 7, otra vez, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya vimos lo de la inescrutable, significa inexplorable, y vimos que ese misterio está lleno de cosas que no se pueden buscar, que solo pueden ser conocidas cuando el Señor abre los ojos y uno reconoce eso.
Em, y no voy a decir más porque hicimos una sesión de eso. Em, y voy terminando que dice el Evangelio de las inescrutables riquezas. Esto que Pablo le fue dado es el Evangelio. Y no quiero caer en una crítica. A veces caigo yo en decir cosas que suenan, no es mi intención, pero suenan como que estoy descalificando algo. Pero aquí lo que estoy tratando es de describir lo que estoy viendo aquí en este pasaje. Cuando dice el evangelio, y ya salió la palabra evangelio, porque cuando Pablo dice que anuncia es la misma palabra, es evangelizar. Entonces literalmente dice evangelizar a los gentiles con el evangelio. Entonces se repite. Pero este evangelio hemos estado observando y a veces cuando decimos evangelizar, pensamos en una serie de pasos y yo pienso que pudieran ser pasos con energías humanas y no con las energías del poder de Dios. Y si nos concentramos en lo que el Espíritu nos puede llevar a conocer en la Biblia, quizás podemos lograr captar el Evangelio de una manera diferente, no como ciertos pasos que yo quiero decirle a alguien. Esos pasos suelen ser, eres una persona es pecadora, tiene que reconocer que Dios existe, tiene que reconocer que Jesús murió por él o ella, tiene que aceptar al Señor, ¿verdad? Entregar su vida. Y esas cosas, pues obviamente no son malas, pero aquí cuando estamos observando que a Pablo se le dio el Evangelio para evangelizar a los gentiles, no suena como una fórmula así, suena más bien como un misterio, o sea, eso es lo que estamos leyendo, un misterio que Dios le dio a Pablo y Pablo de repente, como por arte de magia, pero es por revelación, él entendía aquí dice, las inescrutables eh, riquezas de Cristo, las riquezas inexplorables. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, poder estar en una posición donde verdaderamente yo reconozco lo chiquito que soy y reconozco de que no tengo la fuerza, o sea, que no puedo. Y de repente el Espíritu Santo abre nuestra mente y nos dice, mira, te voy a explicar algo. Y eso lo compartimos, por eso la tarea es el regalo, porque a Pablo se le dio un regalo y ese regalo fue hacer algo, no fue comérselo, no fue disfrutarlo, no fue acariciarlo, sino fue compartirlo. Entonces a todos nosotros, el Señor está listo para abrir nuestra mente y darnos ese evangelio y poder compartir el evangelio. No es que haya diferentes evangelios, pero papá, no es que haya diferentes evangelios, así un montón, pero tampoco lleguemos a un cuadrito donde solo así, así, así se dicen las cosas. No, el Espíritu Santo y con la energía de su poder nos puede empoderar para hablar, hacer, explorar, ministrar, eh, explicar. eh, cuántas cosas más, o sea, cantar, hacer arte, escribir, eh, pueden ser otras cosas que no tienen que ver con producir, como consolar a alguien, orar, sanar, hacer milagros, todo esto es parte de ese evangelio. ¿Por qué hoy cuando alguien dice, no, es que yo ya sé lo que me vas a decir del Evangelio, ya lo he escuchado, pero no lo creo? No, o sea, por eso Pablo tenía ese regalo que le permitía ser poderoso en lo que hacía. Y en el nombre de Jesús, que nosotros podamos ser poderosos en lo que hacemos también. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese regalo, Señor, que le diste a Pablo,
que es ministrar a los gentiles, Señor, a las etnias. Y queremos abrir nuestro corazón, Señor, y estar dispuestos a que tú nos des regalos de tu gracia, Señor, revelados por el Espíritu Santo. No revelaciones nuevas como que hubiera algo que ver, sino que nosotros somos los que estamos entrampados, enconchados. Nuestra mente y nuestro corazón son los que está cerrado y que no hemos abierto a es la posibilidad de que tú nos uses. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender eso y a estar dispuestos a hacerlo, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de ser el más insignificante. Eso era Pablo. Y al leer hoy lo creemos, que él era el más pequeño y que tú lo usaste porque tú le diste la revelación, tú le diste el regalo. Gracias, Señor, por estas verdades que podemos explorar juntos. Que tu nombre sea santificado en esta noche y en los que escuchan y escucharán esta enseñanza. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.